como sexo, nivel educativo o función, y otras numéricas como la cantidad de docente y la edad. También agrupamos edades y corregimos errores de escritura para dejar todo de manera homogénea. Bien, ahora el punto B se nos decía que diseñemos un DAR normalizado con los datos. En esta etapa, si se considera necesario incorporar nuevas tablas y o atributos, puedes realizarlo. Bueno, acá como podemos ver, este fue el DAR con el que planteamos el problema. Creamos las tablas docentes, sexo, edad, provincia, estadísticas, provincia, función, función, estadística, provincia por nivel, nivel educativo, estadísticas, provincias, e instituciones y institución. Y ahora vamos a mostrar cómo se realizó la limpieza de estos datos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero empezamos con lo que sería por las tablas provincia y función. Lo que yo realicé, bueno, primero fue cargar en la tabla, como lo dijo mi compañera Marcela. Nosotros realizamos previamente una inspección del archivo para evitar errores, ya que nosotros al principio al cargarlo no habíamos revisado correctamente y esto nos empezó a tirar error hasta que nos dimos cuenta que era por el problema de los campos. Bueno, en la primera lo que hicimos fue seleccionar con las columnas que queríamos trabajar, en este caso fue la columna provincia, y luego ordenamos las filas de manera ascendente, luego verificamos que no haya filas únicas. ¿A qué nos referimos con esto? Que no haya datos repetidos, pero que a la vez sean lo mismo. Por ejemplo, Jujuy, capaz que uno estaba escrito con mayúscula y el otro todo con minúscula. A pesar de que son lo mismo, se podía encontrar... tal vez con mayúscula y minúscula y eso nos podía generar error. Pero lo que vimos fue que estaba correcto y es por eso que no utilizamos mapeo de valores. Luego le agregamos un ID provincia para que cada provincia tenga su propio ID y lo cargamos a la tabla provincia, en donde en el MySQL que creamos una base de datos. Realizamos también lo mismo para la tabla funciones, se realizó el mismo proceso, no encontramos la necesidad de hacer un mapeo de valores y luego lo que fuimos haciendo fue unirlas por clave para realizar lo que sería la tabla estadística provincia función. Y luego las otras que sería estadística provincia, este, bien, perdón, seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, luego acá lo que hicimos fue también las tablas, tabla niveles, que también hicimos lo mismo, la extracción, pero antes limpiamos lo que era el archivo del Excel. Utilizamos algo que a mí se me hizo interesante trabajar, lo que lo había hablado con un compañero, que era la normalización de filas. Básicamente la normalización de filas sirve para transformar varias columnas en varias filas. Y esto yo lo hice con los campos de inicial, primario, secundario y superior los pasé al campo que sería cantidad de docentes que ya se encontraba. Se me hizo interesante trabajarlo, por eso decidí trabajarlo de esa forma, en donde se creaban muchos más registros. Y bueno, también seleccionamos las columnas con las que queríamos trabajar, ordenamos de manera ascendente, verificamos si el tema de las filas únicas, y al no encontrar nada, no hubo la necesidad de realizar mapeo, y luego pasamos lo que sería agregarle un ID de nivel para que sean registros únicos. Y luego lo pasamos a la tabla nivel. Luego ordenamos para la tabla provincia, en donde la unimos por clave con las tablas niveles y luego de ahí pasamos al obteniendo lo que sería la estadística provincia nivel. Esa es la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, después teníamos el otro archivo que era docentes por sexo y edad, que también hicimos la misma carga, realizamos la corrección de ese error. Ahí sí hicimos un mapeo de edad para evitar errores. Luego, como pasamos a tipo de dato integer, ya que se encontraba como tipo de dato string y no lo corregí cuando yo lo cargué. Entonces, utilicé otro paso que era el type integer edad. Luego ordenamos por provincias, lo unimos por clave, en este caso por la tabla provincias, y este, lo renombramos para ya poder generar la salida de la tabla, en este caso tabla de docentes por sexo y edad. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, después teníamos lo que es docentes por función. Creo que esto sin querer yo le repetí Ah, la, la tabla. Así que pasa ahí. Bueno, y ese es el punto de mi compañera. bueno, en el punto C nos pedía diseñar el DER, el DER ya normalizado con toda la limpieza que trabajamos en el punto B. Bueno, una vez con los datos limpios, diseñamos el modelo de base de datos.
Al principio, bueno, no teníamos el campo sexo, acá está con rojo, lo que usamos primero, normalizado, pero al revisar bien decidimos crear una tabla específica llamada sexo, bueno, con un código de sexo y bueno, la descripción. Y bueno, así armamos el modelo final con las tablas docentes, función, provincia, estado, provincia, función, estadística, provincia, instituciones, etcétera. Y bueno, este diseño ya directamente está normalizado y evita duplicaciones y para que sea mucho más eficiente en la base de datos para poder consultarlos y visualizarlos. Bueno, Bien, aquí hicimos la a carga de base de datos y aquí va a hablar mi compañera Noé. bien, acá cuando se nos pedía cargar en la base de datos, la fuimos cargando. Una vez realizada toda la limpieza como lo veníamos trabajando, automáticamente nosotros íbamos cargando y de ahí nosotros fuimos relacionando todas estas tablas, en donde no hubo ningún tipo de dificultad al momento de cargarlo. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ya el último punto ya nos decía que diseñemos un dashboard en la que nos permita ver todas las visualizaciones. Bueno, usamos el Power BI para crear un dashboard dinámico. En la primera imagen podemos ver un gráfico con docentes por nivel educativo, por función, por sexo, y bueno, docentes por provincia y bueno, las frecuencias por edad. Y en la segunda visualización vamos a ver docentes por función en Jujuy, la cantidad de docentes que vemos por nivel educativo en Jujuy y docentes por tipo de institución en Jujuy. Ahí para trabajar con Power BI, bueno, hicimos la carga desde el Pentaho con MSQL. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, estuvo bien, Noemí y Marcela. ¿Cuáles son los problemas que tuvieron en la parte técnica? ¿Tuvieron inconveniente con la base de datos, con el archivo? ¿Fue todo normal? No, la verdad que no, no tuvimos problemas, e incluso hasta yo estuve practicando lo que sería exportar la base de datos y se lo pasaba a mi compañera y ella la podía abrir tranquilamente, así que no, no hubo inconvenientes en eso. Tengan en cuenta esas palabras, ¿no? Cuando se momento el parcial. El parcial también es algo parecido, es más sencillo, pero es parecido. Bueno, el grupo que sigue, ¿está bien, Noemí? Marcela. ¿A quién le toca exponer ahora? Sí, profe, al grupo 6. Grupo 6, ejercicio 2. Ahí presento pantalla, profe. Ahí. Empiecen, va cuando empiecen. Ahí está. Bueno, me presento, soy Cristian Velázquez del grupo número 6 y a nosotros nos tocó hacer el ejercicio número 2. Siguiente. El primer punto nos pide extraer los datos de la hoja de cálculo del archivo censo y lo primero que tenemos que hacer es abrir la carpeta de entrada y seleccionamos el tipo de archivo con el que queremos trabajar. En este caso es la opción, no, Bullet Form. En este caso es la opción Microsoft Excel Input. Podemos ver que se crea un operador del tipo que seleccionamos en la vista gráfica de la transformación. Yo te aviso, Aaron. Vuelve para atrás. Yo te aviso cómo pasa. Bueno, podemos ver que Vamos. se crea un operador del tipo que seleccionamos en la vista gráfica de la transformación. Ahora, si hacemos clic en ese input, tenemos que cambiar el tipo de archivo a un Excel, que en este caso que nosotros utilizamos, el XLSX Apache. Buscamos nuestro directorio, el archivo censo y lo abrimos. Ahora, sí, siguiente. Si nos movemos a las pestañas de hojas, podemos elegir con qué hoja trabajamos. En este caso, y de modo de ejemplo, sería la de docente por función. Luego, en la pestaña de campos, podemos visualizar los atributos a trabajar y si llega a ser necesario, podemos cambiar su tipo. Por último, si podemos ejecutar esta transformación, hace clic, Aaron. Sí, ahí está. Bien, podemos ver que sí se trajeron los datos de manera correcta
Y bueno, siguiente diapositiva. Estos son los pasos que nosotros repetimos para poder crear los datos en la tabla de docente por función, docente por nivel. Siguiente, docente por institución, docente por sexo y edad. Siguiente, docente por institución privada y estatal, así tal cual lo pide la consigna. Ahora mi compañero va a hablar del punto B. Bueno, mi nombre es Máximo Martínez y voy a explicar el punto B, que nos dice que si considera que debe limpiar los datos, realiza las transformaciones necesarias. Los datos de la hoja de cálculo no presentaban errores graves, pero sí requerían algunas transformaciones para adaptarla a nuestro modelo de entidad-relación. En el caso de la tabla de niveles, los diferentes niveles educativos estaban organizados en columnas. Y para cumplir con la estructura normalizada, realizamos con el operador de normalización de fila, transformamos esas columnas en registros individuales como sale en la tabla derecha. De esta forma, los datos quedaron listos para ser integrados en nuestro diseño de la base de datos. Pasa a la diapositiva. Después, en el punto C, nos dice de diseñar el layer ya normalizado con los datos y, si es necesario, incorporar nuevas tablas. Bueno, en este caso, en el ver podemos observar las entidades principales que nosotros diseñamos, como las provincias, el nivel docente, función docente, institución y el género de edad de los docentes. Además, también incorporamos algunas tablas adicionales como tipo función docente, tipo nivel docente, tipo género, tipo institución estatal y privada, para poder respetar la normalización. Y finalmente, con este modelo logramos una estructura eficiente y lista para operaciones analíticas. Y ahora el siguiente punto continuará mi compañero. Bueno, yo soy Aaron López y ahora veremos cómo se exportaron los datos a MySQL. Para eso debemos respetar el der Karman y transformar los datos y normalizarlos como ya hemos visto con mis compañeros. Se realizaron los siguientes datos, que eran los siguientes pasos, perdón, que es la entrada de datos, seleccionar la columna que va a tener cada tabla pequeña, las transformaciones previas que ya hicimos. Luego ordenamos todos los registros antes de unirlos porque al utilizar el paso de registros únicos, sí o sí tiene que estar ordenado, si no van a saltar errores al crear tablas. Luego, con el paso de add sequence, añadimos lo que son IDs a cada tabla para que puedan tener su ID que funcione como clave primaria. Después de esto se las exporta a la base de datos creada en MySQL. Esto es un ejemplo de cómo lo hicimos con la tabla de función docente. Primero se carga, luego se ordena, se aplica el unique values y finalmente se le añade el ID con add sequence. Al momento de conectar con MySQL usamos php-admin con la ayuda de XAMPP. Ahí está. Y después tenemos que configurar Pentaho para la conexión con la base de datos dentro de MySQL. Se hace dentro de esta tabla de configuración donde tenemos que especificar tanto el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, puerto, usuario y contraseña. Es muy importante testear que funcione la conexión, si no vamos a tener muchos dolores de cabeza. Luego, cuando estemos por exportar cada tabla, hay que verificar la sentencia SQL que se está creando desde Pentaho, que sería esta para la tabla de función de docente, que incluye las variables y el tipo de variable. Por otra parte, ahora vemos cómo se ve esto desde MySQL. Vemos la tabla tipo función docente y vemos que está la función y su ID. Luego esto se hace con todas las tablas pequeñas que tienen una única columna y su ID.
Luego, para lo que serían las tablas grandes que tienen IDs entrelazados, como, que funcionan como claves foráneas, tenemos que hacer merge joins y tener de datos de entrada las tablas anteriormente creadas. Nuevamente se crean tablas que se exportan a MySQL. Y aquí están cómo se crearon las tablas de las cantidades de docentes por nivel, provincia y sus totales, los docentes por institución y provincia, y los docentes por edad, género, rango y también la provincia. Ahora pasa a explicar mi compañero Ariel Urzagasti, que va a presentar pantalla él. Presenta Ariel tu parte, por favor. Bien, bien. Ahí se ve. Sí, sí se ve. Bien. Eh, Mi nombre es Sebastián Ariel y en el punto D nos pedía hacer un dashboard. Lo hicimos en Power BI. Acá se ve un poco desordenado los datos, pero con el filtro de las provincias podemos ir mostrando un poco mejor los datos. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico de torta donde podemos ver los porcentajes, por ejemplo, del rango de edad que vemos 78% son adultos, uy, y el 15% son jóvenes, el 3,55 son adultos mayores y así. Eh, Luego tenemos acá otro gráfico donde nos pueden mostrar no en porcentaje, sino en cantidad. Por ejemplo, en Jujuy son 13.947 adultos y por ejemplo, tenemos un adolescente. Tenemos el gráfico de histogramas, donde podemos ver, también tenemos los mismos datos de 13.947 adultos en Jujuy. Y, por ejemplo, podemos poner en Córdoba también y tenemos los datos. Em, Acá tenemos, de Córdoba tenemos nuevos adultos que son 53.998 y en porcentaje podemos tener 73,53%. Bueno, así podemos ir haciendo por todas las provincias. Y con otro que trabajamos es con el de docentes por nivel. Acá tenemos una tabla donde tenemos un resumen de todo. Por ejemplo, tenemos el total de cada provincia, de la cantidad de docentes por nivel, y hoy tenemos un mapa donde tenemos ubicado no, todas las provincias. Podemos poner, por ejemplo, Jujuy otra vez, y nos muestra eh, la cantidad de docentes por nivel primario, la cantidad de docentes por nivel secundario, superior e inicial, y el total, que pueden ser los 19.882, creo que. Y bueno, tenemos un resumen. Y con esto más o menos finalizaríamos ya nuestra presentación, práctico número 2. Estuvo bien, chicos. Me parece, no había visto el mapa, digamos. Ese lo incorpora dentro de Power BI. Sí, sí, está dentro de Power. Ah, está bastante interesante Eh, para la georreferenciación. sí. ¿Tuvieron algún inconveniente? No, no, con los datos no tuvimos inconveniente. No. Yo más que nada con la conexión a la base de datos, nada más. ¿Por qué? Pero fue al principio, después que la conectaron ya no Sí, tuvieron problemas. claro, desde ahí no. Bueno, eso tienen que practicarlo ahora y tenerlo listo en la computadora por el tema del parcial también. Porque si después ese problema que vos tuviste ahora, imagínate que no tenés el parcial que te quieres conectar y estás renegando ahí porque la máquina acaba de formatear y acaba de instalar todo de nuevo. Hay mucho dolor de cabeza. Pero no es difícil, digamos, solo que tenés que tenerlo funcionando. Bueno, está bien, chicos. Creo que queda un grupo 9. Hola, buenas tardes, profesor. Tardes. Ahí está Renata. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo estás, Renata?
Tanto tiempo. Ah, ya tienen que recibir ya. Sí. ¿Ya están, chicos? Ahí está Aventura también. Bueno, ¿Qué acuérdense de tal? Buenas encender la noches, cámara, profesor. ¿no? Creo que falta Martínez. Falto yo. Ah, ya lo veo ya. Ahí está. Bueno, Bueno, entonces, mi nombre es Renata Chartano, soy integrante del grupo número 9 y junto con los chicos vamos a hacer la exposición del punto que nos fue asignado correspondiente al trabajo práctico número 2. Específicamente el ejercicio que nos fue asignado es el número 3. En este nos proporcionan un dataset que contiene información relacionada con las elecciones del año 2015, donde se eligió presidente, gobernador y parte de la intendencia. En este punto, básicamente se nos pide realizar una limpieza y hacer análisis con los datos que obtengamos. Lo primero que nos piden es crear una base de datos que se encuentre vacía, la cual tenemos que nombrar como elecciones. El paso para hacer esto es muy sencillo, ya que lo hacemos con SAM. Tenemos que inicializar los módulos de Apache y de MySQL. Una vez que estos inicializan sin errores, nos dirigimos a al botón de admin de MySQL y acá nos va a redirigir a la página de PHP MyAdmin, donde podemos crear la base de datos, asignándole el nombre y bueno, se crea vacía. En el segundo apartado nos piden analizar la información que se encuentra en el dataset y realizar la limpieza de las variables que este contiene. Nosotros vamos a encontrar 12 variables en total, de las cuales vamos a tener dos que van a ser de tipo texto, las cuales son partido político o alianza, la que va a contener el nombre con el que se registró en el padrón, y el lugar, que es el departamento o el circuito electoral que emite los resultados. Después las restantes van a ser variables enteras, donde vamos a tener, por ejemplo, el NUM, que es el ID, que va a identificar a cada partido o alianza, y las demás van a servir para tener el total de los votos, tanto para presidente y vice, para la parte del parlamentario, tanto nacional como regional, para gobernador y vicegobernador provincial, para diputados provinciales, también nacionales, y también la parte de concejales municipales, comisionados e intendentes. Ahora mi compañero va a continuar con eh, la siguiente parte. Bueno, se nos pedía realizar un diagrama de entidad-relación. El inicialmente propuesto consta de 5 tablas: la tabla localidad, partidos políticos, una tabla categoría a la que pertenece tal partido y la tabla de hechos principales llamadas elecciones. En este caso, la particularidad es que notamos que un partido político podía pertenecer a más de una categoría. Por ejemplo, podría estar tanto en provincial como en municipal. Por ende, digamos, creamos que tendría que ser una TEA que se crea cuando hay una relación de muchos a muchos entre entidades. Pasando al tema de transformaciones en ventajo, la primera tabla que vamos a crear va a ser localidad. Bueno, importamos los datos del, del- del Excel, renombramos las columnas para tener un mejor, digamos, sentido de ubicación de las variables que estamos trabajando. Sacamos lo que vendría a ser los espacios en blanco y pasamos todos a mayúscula. En el caso de localidades pudimos identificar que hay distintos niveles, pero que en realidad están haciendo referencia a uno solo. Por ejemplo, se dice, hay un nivel, digamos, llamado barrio, pero en realidad es barrios. Y bueno, así esta limpieza nos hace quedar menos cantidad de localidades. Bueno, después ordenamos las filas, identificamos las localidades únicas y le asignamos su ID correspondiente y pasamos llevarlos a MySQL. Siguiendo con la creación de la tabla partidos, lo primero que hicimos es poder identificar, digamos, los partidos únicos. En este caso, la particularidad que había
es que podemos identificar que el número de partidos, digamos que es una variable que está incluida inicialmente en el conjunto de datos, hay particularmente el 502 representa tanto a Frente Cambia Jujuy como Alianza Frente Cambia Jujuy. Y otra cuestión es que el mismo partido político tiene dos ID diferentes, digamos, por esta razón, es un tema de limpieza, de identificación, y bueno, que vamos a tener que modificar, digamos, nuestro diagrama de entidad-relación propuesto inicialmente. Esto se da cuando, por ejemplo, hay partidos, por ejemplo, el que dice Alianza Frente Cambia Jujuy tiene voto tanto en provincial como en municipal, y el Frente Cambia Jujuy, por ejemplo, puede estar en partidos solamente municipales. Bueno, realizando, digamos, esa identificación de errores, digamos, en lo que vendría a ser la columna partidos, pasamos a modificar su tabla correspondiente, creando una nueva ID secuencial que vendría a ser ID partido y pasando como un atributo común el número de partidos, ¿sí? José, José, ¿escuchás? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches, soy José Humberto Ventura. Sí, voy a continuar con la presentación. Vamos a crear una tabla de categorías, ¿sí? Según lo que vimos en el DER. ¿Por qué vamos a hacer esto? Para estandarizar. O sea, vamos a evitar tener que guardar un texto, por ejemplo, nacional, provincial o municipal, en cada registro que vamos a utilizar en la base de datos. En su lugar vamos a utilizar un código pequeño, ¿sí? Un número, que va a ser mucho más rápido y ligero que una cadena. Y aparte nos va a facilitar el mantenimiento. O sea, si el día de mañana añadimos o corregimos una categoría, lo vamos a tener que hacer en un solo registro o en un solo lugar, digamos. ¿Puedes pasar, Santi? Y bueno, la tabla de categorías sí va a estar compuesta por tres categorías, ¿sí? Nacional, provincial y nacional. Y bueno, una vez que definimos las categorías, vamos a realizar un filtrado así de todos los partidos, ¿sí? Que tienen estas diferentes categorías. Eh, por ejemplo, si es nacional, bueno, vamos a ir a los campos que corresponden a la categoría nacional y vamos a ver que alguno de estos no esté vacío. Entonces, quiere decir que corresponde a esta categoría. Lo mismo va a pasar con provincial y con municipal. ¿Pasa, Sandy? Bueno, una vez que realizamos el filtro de nuestro dataset, bueno, vamos a asignar el valor, ¿sí? De cada partido, o sea, la categoría que le corresponde. Eh, y como podemos ver, bueno, se le asigna el valor 1 para nacional, 2 para provincial y 3 para municipal. ¿Pasa, Sandy? Bueno, y una vez hecho esto, vamos a realizar una unión ordenada, ¿sí? Pasa, por favor. Y bueno, vamos a seleccionar los campos que nos importan, ¿sí? Que son el ID categoría y el ID partido. Vamos a ordenar estos campos, ¿sí? Y vamos a quitar las filas los registros repetidos. Y vamos a asignar el valor del ID para nuestra TEA. ¿Seguimos? Bueno, y ahora vamos con la última tabla, ¿sí? Con la tabla que contiene todos los registros ¿sí? De las elecciones. Vamos a trabajar con el dataset, ¿sí? Que ya tiene el ID del partido modificado que le tuvimos que agregar, digamos, para brindarle la solución a esta incongruencia que había con los registros que mencionó Santiago. Vamos a hacer el mapeo de las localidades, ¿sí? Como ya lo explicó él. Ordenamos y de nuestra base de datos ingresamos, digamos, las localidades que ya teníamos, las ordenamos y bueno, ya hacemos una unión por clave. Eh, una vez hecho esto, le asignamos, digamos, la secuencia, su ID, y esto lo llevamos a nuestra base de datos. Gracias.
continuando con la presentación, si bien el punto no nos decía que debíamos presentar un dashboard, nosotros lo quisimos hacer justamente en Power BI para demostrar los gráficos que se pueden conseguir. Teniendo en cuenta que el dashboard es una herramienta que presenta información visual de forma clara y precisa sobre los datos ingresados, ya sea en este caso que estamos utilizando un Excel o bien una base de datos completa. Se utiliza principalmente para empresas en toma de decisiones que sean en tiempo real. En este caso, Se le cortó la señal, parece a Eduardo. Si pueden enviarle un mensaje, capaz que ¿siguieron? decir ahora. Ahí se cortó, Eduardo. ¿Podés volver a repetir la última parte? La parte del gráfico Sí, sí. que presentábamos realizado en San Salvador de Jujuy en base a las categorías de presidente o vicepresidente o municipio. A nivel nacional, la cantidad de votos que fueron registrados. Otro ejemplo que tenemos aquí es lo que es a nivel provincial, la cantidad de votos emitidos por partido político y por último, las elecciones municipales. Con esto concluyo la presentación del ejercicio número 3. Bueno, chicos, estuvo bien. Un poco de problemas técnicos al final, pero estuvo bien. ¿Tuvieron algún inconveniente? Puede ser, profe, identificar, digamos, en ese caso los partidos que tenían clave repetida y encontrar el porqué, que fue medio minucioso, digamos, en ese sentido, y bueno, después la parte de, de darse cuenta, digamos, que puede pertenecer a distintas categorías. Sí, Pero primero que después todo fue esta, sí, esta fue la parte complicada, digamos, el primer problema. Después fue con el tema de la categoría, que no sabíamos si hacerlos por separado o hacer una combinación, digamos, de las diferentes categorías. Bueno, pero eso que les pasó con la clave le podría llegar a pasar en el parcial, ¿no? Por ahí tienen que tener cuidado, digamos. Por ahí están nerviosos o algo y no se dan cuenta, digamos, ahora porque tuvieron unos días para practicar, digamos. Pero a veces en el parcial, a veces no siempre se dan cuenta, digamos. Y lo de la Sí, profe, categoría, ¿ah? pero es un error muy minucioso también el de la clave. Y bueno, pero puede pasar. Y lo triste es que te pasa en el parcial, digamos. Pero tienen que tener cuidado y prestar atención a esas cosas, digamos. Son detalles, pero después te puede ocurrir, digamos. Generalmente en el parcial los saca 9 o hay algunos que por ahí desaprueban, pero porque les pasa esas cosas, digamos, y no llegan a poder resolverlo, digamos. Pero generalmente le va bien en el parcial. Y era complicado porque se daban las dos, justamente eran las dos incongruencias, digamos, o si tomamos una decisión afectábamos a la otra y si tomamos la otra volvíamos a lo mismo, digamos. Y después lo de las categorías, como le digo, profe, nosotros lo hicimos así por separado, eh, pero también nos daba dudas si agarrar y hacer categorías combinadas, digamos. Bueno, pero así como hacen un sistema, como no hay una sola forma de resolver un sistema, también pueden resolver ese problema y no hay una única forma, digamos. Lo importante es que lleguen a una solución y no se traben en el medio, digamos. Eso es lo importante. Aparte del tema de los dashboard que ustedes lo hicieron, creo que no les pedí denunciar, está bueno, digamos, porque eso sí o sí le van a pedir ahora cuando empiecen a hacer la práctica. Sobre todo ahora que cuando vean el tema de los cubos de datos, que ya van a ver la clase que viene. Claro. Chicos, ¿cómo van con la parte de la metodología? ¿Han podido avanzar un poco o no?
Bueno, igual ahora para tener clase práctica con la profesora, con la ingeniera Rodríguez, este, es que Noemí eso le va a costar, ¿no? Pero después una vez que lo resuelvan, se van a dar cuenta que es sencillo, pero tienen que practicarlo y se lo tienen que mostrar a la profesora o tienen que ir conmigo a las consultas y mostrarme a mí también, pero lo tienen que practicar, ¿no? No hay otra forma, ¿no? Bueno, yo los dejo, no sé, creo que la ingeniera Rodríguez, no sé si le va a dar clase ahora o creo que va a estar hasta las 9. Creo que está ahora la ingeniera Rodríguez y ella le va a confirmar bien el horario para que empiecen con la práctica sigan con la práctica de la metodología. Y eso, sáquense bien la duda porque eso, si bien es sencillo, lo tienen que practicar, ¿no? Así que bueno, yo creo que la semana que viene ya empezamos con el tema del cubo de datos en la parte de la teoría, ¿no? Así que ahora tienen que tratar de avanzar con la metodología. ¿Está Mariela? Bueno, ella me dijo que iban a empezar. Hola, buenas tardes. Sí, te denme unos 5 minutitos. Bueno, igual, ya en un rato comienza. Yo los dejo, chicos. Nos vemos luego. Acuérdense que pueden ir a consulta conmigo y hablar también, ¿no? Aunque sea práctica, no hay problema, digamos. La consulta mía son los martes de 9 a 10 de la mañana. Nos vemos, chicos.
Hola, buenas noches, chicos. Em, en principio les iba a responder algunas dudas que vi que surgieron. No sé si dudas o algunos comentarios en realidad de lo que estuvieron presentando. Para el ejercicio 1, ustedes, el grupo que presentó un dashboard con los resultados de los delitos, que pareció interesante mostrarlo en línea, cómo se podía hacer la consulta. Y esto es para los demás grupos, ahora que cuando vayamos a realizar este práctico. Tiene muchos delitos que son a horas 12 o a hora 0. Y eso es porque donde se cargan los delitos, se estableció que aquellos delitos que no tengan un horario fijo, por ejemplo, me robaron en la casa, yo salía a las 8 y volví a las 20 y no sé en qué horario me robaron. Entonces, como no hay un horario determinado, en el lugar donde se carga establecieron que van a poner ahora 00. Por eso es que van a encontrar muchos delitos en ese horario. O sea, es como un horario sin especificar o sin horario. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta en el siguiente práctico, que sería la metodología y cuando vayamos a aplicar el cubo. Y bueno, el tema del otro tema que les aparecía era que los inculpados estaban sin especificar, es justamente porque si yo digo que me robaron, y no, bueno, en realidad es un hurto. Si entraron a mi casa y sacaron las cosas y no sé quién fue, o sea, no puedo distinguir ni sexo ni edad, entonces también se especifica o está sin especificar. Por eso es que tenemos muchas personas inculpadas sin sexo y sin edad. No es tanto por falta de carga, sino porque donde se carga no se contaba con esa información. Bien. Les voy a pasar, sí, no sé si están viendo mi pantalla o si quedaron dudas del práctico anterior. Sí se ve su pantalla, profe. Bien. Bueno, esta etapa que nos toca ahora es aplicar la metodología FESTO. No lo estoy grabando porque después yo les voy a pasar un video grabado. Em, bueno, el práctico ya lo tienen subido, es el práctico 3, donde nosotros en el práctico 3 exclusivamente nos vamos a dedicar a hacer la metodología. O sea que todavía no vamos a utilizar algún software. Eso nos va a dar tiempo para que en este periodo de esta semana hagamos la instalación de SQL Server y que nos quitemos todas las dudas si es que hay dudas en la instalación. Sé que algunos compañeros ya lo estuvieron haciendo porque consultaron, otros porque lo mostraron en el grupo, pero para el que no lo hizo, tenemos esta semana para que vayan realizando esa etapa, porque para el siguiente práctico lo vamos a necesitar. Así como ustedes realizaron 3 ejercicios en el práctico 2, en este práctico 3 vamos a seguir con esos 3 ejercicios. Y como les decía, vamos a aplicar la metodología. El realizar los pasos de la metodología es prácticamente sencillo comparado a otras metodologías de desarrollo. Lo que se busca con esta metodología es tener una fuente de información, o sea, contar con los datos necesarios y a partir de ahí nosotros empezar a identificar cuáles serían las dudas o las consultas que podríamos resolver con estos datos y que sirvan a la gerencia. Entonces nosotros tenemos 3 problemas diferentes. De esos 3 problemas vamos a responder cada una de las preguntas y vamos a seguir los pasos para responderlas mediante un cubo de datos, que sería el siguiente práctico. Vean que el primer problema es de reporte delictual. En este caso nosotros tenemos que analizar el diagrama de entidad-relación. A partir de ahí vamos a responder 2 preguntas y planteamos una tercera, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos hechos ocurrieron por mes y por tipo de delito? ¿Cuántos hechos ocurrieron por modus operandi y por hora?
y después planteamos una pregunta nueva de interés para el grupo. Para el siguiente ejercicio, para el problema 2, tenemos censo docente y tenemos la misma situación. O sea, vamos a responder cada una de las preguntas y planteamos dos preguntas en este caso, porque censo docente es donde más información tenemos. Entonces tenemos 3 preguntas y planteamos 2 preguntas más. Y para elecciones tenemos la misma situación. Acá tenemos 2 preguntas que se identifican y planteamos una pregunta de interés. La idea que el planteo de estas preguntas sea por responderlo mediante la metodología FESTO. Entonces nosotros tenemos que realizar los distintos pasos para aplicar esta pregunta. ¿Por qué les digo que les voy a mandar un video? Porque vamos a plantear como ejemplo esta primera pregunta. Yo les subo ahora un video de cómo iríamos aplicando la metodología para que después ustedes realicen a los siguientes puntos. O sea, ustedes realizarían los siguientes puntos del práctico aplicando esta metodología. ¿Ok? No les quisiera dar ahora porque, bueno, primero quisiera que lean. De todos modos, con o sin el video, van a ver que el profe les dejó en el aula virtual, acá. Ustedes tienen el paso a paso de cómo aplicar la metodología. Bueno, estos pasos son simples y son los necesarios. Yo les subiría el ejemplo y con eso empezamos a realizar el práctico. La siguiente semana es donde nosotros vamos a terminar de realizar este práctico y la idea es que lo presentemos el 12. Sí, el 12 de mayo estaríamos presentando el práctico. La siguiente semana seguimos con este práctico y empezamos ya con la parte de cubos. ¿Se entiende? Bueno, no sé si tienen dudas del práctico anterior en realidad. A ver, estoy leyendo. En principio, acá Profe, Noemí dice que sí. sí, del punto 3 que nos había tocado a nosotros exponer, estábamos en la duda con el tema de categoría. Nosotros lo hicimos, lo Ah, tomamos como sí, una sí, sí. TEA y lo tomamos como una TEA, pero lo hicimos, los filtros lo hicimos por separado, digamos, nacional, provincial y municipal. Pero también estábamos entre hacerlo sin TEA y como que hacer una combinación de las diferentes categorías, o agregar campos, digamos, para cada categoría nacional, provincial y municipal y hacerlo como una combinación en binario, digamos. Bien. Con dos de los que vos dijiste puedes resolver. Me parece adecuado el tema de la TEA. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo tuviese que, en el dashboard, ¿no? Cuando ya vaya a seleccionar o decir, a ver, quiero ver los partidos a nivel nacional y te va a mostrar todos. Puede haber un partido que esté a nivel nacional y provincial y te lo va a mostrar a nivel nacional. Después, cuando pasa a provincial, ese partido también se va a mostrar. En Claro, cambio, si yo crearía un partido que también es una solución, pero si yo crearía un partido o una categoría que sea nacional y provincial, solo me mostraría esos partidos que están en esas dos categorías, pero no me mostraría en los otros. Entonces me parece adecuado el tema de la TEA. De todas maneras, es una solución. ¿Qué es lo que pasa? Como les decía el profe, no hay una única solución, todos van a encontrar diferentes modos de llegar. El tema es el producto final que ustedes entreguen. Entonces, ahora, por ejemplo, nosotros tenemos preguntas que si ustedes pueden responder a estas preguntas, van a ver que su solución es apta. A ver si tenemos, claro. bueno, por ejemplo, ¿qué partidos fueron los ganadores en cada categoría? Entonces, suponete que vos tenés un partido que está a nivel provincial y nacional, como decíamos. Y si ese Sí, partido ganó, tiene que estar en las dos categorías. Si te responde ese es porque tu modelo funcionó. claro. Listo, pues sí, era una duda que teníamos que hasta lo último, digamos.
Sí, sí, Y sí, bueno, claro, nos quedamos con las que nos parecía bien, pero también las otras nos parecían también bien, ¿eh? hay chicos que me mostraron su modelo y estaban bien. Em, Otra cosa es ver el que yo pueda llegar a la información, o sea que, a ver si tengo, que pueda navegar y llegar hasta esa información para Claro, responder una Y, determinada pregunta. claro, como lo hacíamos con las categorías separadas, el Sí. tema era que nuestra TEA, o sea, eh, incrementaba mucho los registros, digamos. Por ejemplo, eran, no sé, 53 partidos y casi nos daban 70, digamos, como un poco más, cerca de la mitad, digamos. Entonces ya está hablando de 1500 registros, digamos. Si Mm, serían mucho más, entonces como que nos daba la duda, digamos, si estaba bien o no. Claro, y mira, eso sí. no sé si ves la pantalla Sí, sí, y el profe. resultado. Bueno, vos tenés la T algo así, ¿no? O sea, yo tengo categoría y entra algo así. Ah, y un partido está mucho resultado. Bueno, resultado, esta sería la tabla de hechos. Sí, sí, así lo Entonces, sé. claro. Bueno, ahora si yo quiero saber la categoría sola, o sea, yo desde el resultado, desde acá, desde mi tabla de hechos, de acá quiero llegar hasta acá, no voy a poder llegar. Puedo llegar hasta categoría nada más. O sea, si quiero poner un filtro donde esté la categoría sola y que me muestre los resultados, no podría porque el nivel de navegación no me permite hacer eso. Tiene esto, tiene... Acá se corta, o sea, como están dados los hechos, yo puedo saber, o sea, si pongo un filtro, esto en Power BI, si pongo un filtro de los partidos, acá puedo saber los resultados de esos partidos. Entonces selecciono y puedo saber los resultados de la tabla de hechos. Esto sería mi tabla de hechos, ¿sí? Y esto sería el partido. Después puedo tener acá otro filtro que sea categoría partido. Ay, no sé si se entiende, pero bueno, este sería el filtro categoría partido, donde yo selecciono una categoría, va a seleccionar un partido y de eso ya puedo mostrar o puedo mostrar todos los partidos. Si tengo algo así, sí puedo hacer ese nivel de navegación. Pero en la TEA, desde el resultado, puedo acceder a este o desde partido se puede acceder a este. Pero de acá, desde la TEA, como son muchos, ya me es difícil acceder a categoría. Es algo medio técnico que en realidad ustedes se van a ir dando cuenta cuando lo vayan aplicando. Por lo pronto que les decía, que si tienen esta solución, me parece adecuado que yo acá en categoría partido, en esta tabla, puedo acceder hasta resultados, entonces está bien esto. La Claro. otra solución que ustedes deben haber hecho es poner categoría y de ahí poner partido y agregar una categoría más que es nacional provincial, algo así. La otra era poner acá categoría, acá partido y la tabla de hechos resultado. Entonces esto así y esto así. Pero en este caso necesitaba dentro de los datos la categoría nacional, provincial, municipal, después hacer las combinaciones nacional-provincial. Eso también nos da una solución, solo que cuando yo vaya a consultar necesito, si quiero nacionales,
Si quiero nacionales, tengo que seleccionar este y este. Si después yo quería provinciales, tengo que seleccionar este y este también. Entonces ahí ya difieres. Bueno, esa es la solución sin tener la TEA. Claro. A mí me parece más práctico la anterior, teniendo la TEA, pero bueno, ustedes tendrían que ver cómo les resulta más cómodo. Claro. Bien, otras dudas que les haya surgido. Punto 3 del problema 1. Bruno Díaz, este es un error de impresión. El punto 1 tiene problema punto sub 1 y 2. Este no va, ya lo saco. Esto no va. Eso no va y bueno, después alguien tenía problemas con, no, tenía dudas respecto a los grupos. ¿Qué pasó? Noemí Sarabia. Ya lo solucioné con el profe Farfán, profe. Listo. Bien, otras dudas. Bueno, entonces, si no hay dudas, quedemos así. Este práctico se presenta en 2 semanas. El objetivo es aplicar la metodología. Tenemos 3 ejercicios. Esos 3 ejercicios son los que vinimos trabajando en el práctico 2. Ahora es responder a las preguntas para aplicar la metodología. Y también nos da el tiempo para que nosotros vayamos instalando todo el software que necesitamos para el siguiente práctico. Yo les subo un video explicando el primer punto. Eso va a ser guía para que ustedes puedan resolver los otros puntos. Y cualquier duda, consulta, ya nos vemos el próximo lunes. Además, bueno, no sé si hasta ahí tienen alguna duda. Yo el video le estaría subiendo hoy. Bueno, les decía además, me han consultado por un horario de consulta. No sé si hay algún día de la semana que les parezca más práctico para establecer un horario de consulta. Por la ¿El viernes mañana puede sería ser, profe? posible, profe. Excepto la mañana, no, se me complica en la mañana. Puede ser A ver, tarde o Los noche. viernes, profe, ¿puede ser? ¿A qué hora Por, aproximadamente? por la tarde. Sí, podemos, acá me dicen noche. Bueno, yo les dejo algunos horarios posibles entre noche y tarde. Y bueno, y ahí elegimos el horario. Les pongo el link en el grupo, en el aula virtual. Entonces tendríamos un horario de consulta y aparte la práctica que sería más que todo consulta porque vamos a tener así, o sea, una semana donde presentamos el práctico y la siguiente ya para que ustedes saquen sus dudas. ¿Ok? Profesora, la molesto. Hace un rato Sí. estaba eh, explicando de por qué no se puede llegar de categoría a la tabla de hechos de resultados cuando se tiene la TA.
que dijo que era un problema técnico, no lo terminé de entender muy bien. ¿Cuál es la razón, Ahí te lo digamos? explico, mira, cómo va al revés. Mira, pensando en Power BI, vamos a eso, con ese fin. Pensando en Power BI, si yo pongo un filtro que sea de partido, de categorías, esta es mi tabla de filtros, ¿sí? Entonces, acá tengo todas las categorías. Este es un ejemplo tonto que sí se puede resolver, pero te va a servir para otras cosas. Por ejemplo, yo tengo las categorías y yo tengo acá los resultados, o sea, mi gráfico de resultados, ¿sí? Internamente, ¿qué es lo que está pasando? Categorías está acá y acá está la tabla categoría partido, ¿sí? Entonces viene así y viene para acá mi TEA, que acá viene partido. Entonces, categoría, que sería a nivel nacional, acá va a decir nacional y el partido X, no sé, por ejemplo, el tal partido, otro nacional y tal partido, no sé, por ejemplo, el partido 1. Sí, entonces si yo voy acá, selecciono categoría nacional, llega hasta acá y busca todas las categorías nacional y partidos. Sí, pero ya no me devuelve el resultado para allá porque ya no es un solo registro el que me devuelve, sino que son muchos, porque acá hay una TEA. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Lo conveniente es sacar los datos de acá, de partido. Si yo accedo desde acá, el filtro sería de partidos. Yo sí puedo ir y mostrar cuáles son los partidos, cuáles son los resultados. Pero desde categoría no, porque acá, como es de muchos a uno, no se puede acceder al gráfico de ese resultado, de la tabla de hechos que nosotros teníamos acá, que era elecciones. Esto se puede resolver porque nosotros los tenemos los datos acá. A veces pasa que yo tengo datos que no son de una TEA, sino que, por ejemplo, alguien me pasó, alguien en el grupo. Bueno, por ejemplo, acá tengo otra tabla que sea de otra cosa y yo quiero acceder a esta tabla de hechos. Cuando me encuentro con este tipo de relaciones que de ahí de muchos a muchos, ya pierdo la linealidad de ir recogiendo los datos para llegar a esta tabla de hechos, que este es nuestro objetivo, esta tabla de hechos. Entonces, lo conveniente es rápido acceder cuando yo tengo este tipo de relación. Voy y abro. Y después tengo otra relación donde voy y abro para allá. Entonces digo, si yo tendría acá categoría, acá tengo partidos y acá tengo hechos y quiero hacer un filtro, puedo acceder. Este me abre a todo esto. Este me abre a todo esto. Entonces es fácil acceder porque el recorrido es lineal. Siempre va abriendo. El problema está cuando hay esto que ya no es lineal. Yo abro y acá también hay muchos que abren y después cierra a una categoría. No sé si se entiende así. Sí, ahí la Como les entendí, decía, la entendí mejor. como les decía, en este caso lo conveniente es que el filtro sea de la TEA. Y de ahí sí voy a poder acceder a los demás, pero no de la categoría. Bueno, otras dudas. Les dejo, bueno, esto sí les pediría la asistencia y les subo un video con un ejemplo de la aplicación de la metodología. Bueno, podemos poner la asistencia.
Gracias.